esquemas axiomáticos que se podían poner en cualquier momento durante una deducción. Y lo único que nos cabe por ver eran las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia, recuerden, ¿qué fue lo que pasó? En esta deducción con la que estábamos partiendo todo, lo que teníamos era que el tercer renglón, ese renglón que está señalado con estas flechas, esta y esta, eso era resultado de interactuar con los dos renglones anteriores, ¿no? Y ya les había adelantado que la interacción se iba a llamar modus ponendo ponens. ¿Cómo interactuaron? Acá teníamos una implicación de la forma phi implica psi. Luego acá abajo teníamos psi, no, perdón, phi. Y a partir de ello concluíamos psi, ¿no? Y eso era lo que aparecía en la parte de aquí abajo, ¿no? Entonces, así funcionan las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia más bien es de utilizar los pasos que están en tu deducción para obtener pasos nuevos, ¿no? Abajo tenemos exactamente el mismo ejemplo. Tenemos un phi implica psi, luego abajo tenemos phi, y con eso concluimos llegamos a la conclusión final, ¿no? Hicimos la última deducción. Entonces, bueno, ¿cómo se suelen presentar las reglas de inferencia? Las reglas de inferencia se presentan de esta forma. Te dicen en la deducción, si tú tienes esto y tienes esto, ¿no? Y si tú tienes esto, entonces tienes esto, ¿no? Son las dos formas en las cuales se van a ver reglas de inferencia. Las reglas de inferencia que estoy sacando ahorita a colación van a ser el modus ponendo ponens, la instanciación existencial y la generalización universal. Y esas van a ser las únicas de las que vamos a partir, y de ahí se van a obtener todas las demás, junto con todo lo que ya fuimos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el primero de todos es el modus ponendo ponens, ¿no? ¿Y este qué te dice? Que justamente si en algún momento de tu deducción tienes un phi, chequen que phi es una metavariable, es decir, ahí puede ir cualquier fórmula. Si tienes phi implica la metavariable psi, o sea, fórmula phi implica la fórmula psi, y luego también tienes la fórmula phi, ¿qué vas a hacer? Concluyes la fórmula psi, ¿no? Así funciona el modus ponendo ponens. Aquí puse un ejemplo. Igual este fue ejemplo en la anterior deducción. Aquí es, si llueve, entonces hay nubes. Llueve, ¿qué podemos concluir? Hay nubes, ¿no? Ojo, en la deducción hay algunas personas que para tener todo ordenado y todo, sí buscan que esté tal cual así, ¿no? Phi implica psi, phi, concluyes, phi. Realmente esto no es necesario y en la práctica a la hora de hacer demostraciones matemáticas siempre te va a quedar todo un poquito desordenado, ¿no? Siendo un poquito realistas, ¿no? Entonces, no es necesario. El chiste es que en algún momento de tu deducción esté el phi implica psi y en algún momento de tu deducción esté el phi y con eso vas a poder concluir psi, ¿no? Puede estar primero el phi implica psi y luego estar el phi, o puede primero estar el phi y estar un montón de cosas también y luego tener el phi implica psi. El chiste es tener estos dos para llegar a dicha conclusión, ¿vale? Modus ponendo ponens no tiene ningún tipo de restricción especial para poderse aplicar. Es lo maravilloso de la lógica sin cuantificadores. Por eso es bueno, por eso un montón de cosas con ella, ¿no? En cambio, vamos a pasar ahora a lo que son las reglas de inferencia con cuantificadores, ¿no? Tenemos primeramente la que les estoy presentando, la instanciación existencial. Creo que con el ejemplo se va a entender un poquito mejor. Si nosotros tenemos un existe x tal que phi, entonces vamos a poder poner phi donde cambiamos la x por una y. ¿Vale? Aquí puse un ejemplo. Existe un filósofo, por tanto, alguien es filósofo. ¿Esto cómo funciona en la práctica o cómo funciona para las y los matemáticos? Por ejemplo, decimos existe un conjunto sin elementos, entonces usamos una variable para denotar dicho conjunto, que estamos diciendo que existe. Es exactamente aquí lo mismo. Sería como decir existe un filósofo, por tanto voy a usar la y para designar
a ese filósofo del que voy a estar hablando ahorita, que sé que existe, ¿no? Entonces, una forma de ver la instanciación existencial. Así opera cuando estamos realizando deducciones. Nada más que este va a ser un detalle importante. La variable y no debe haber aparecido en ningún otro momento de la deducción. Eso va a ser importante. ¿Por qué no debe de haber aparecido en ningún momento de la deducción? Porque justamente si tuviéramos que ya aparecía previamente, esa y ya podía tener algún significado, ¿no? Por ejemplo, esa y podía ser un, no sé, un matemático, ¿no? La y que nombrábamos antes era un matemático. Antes teníamos existe alguien existe un matemático, entonces vamos a designar y con matemático, ¿no? Entonces más abajo continuamos haciendo nuestras deducciones y todo, y de repente decimos, existe un filósofo. No podemos decir, vamos a anotar con y a filósofo. ¿Por qué? Porque la y tiene ya un significado. El significado que tiene es que esa y se está haciendo referencia al matemático con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuál es la condición para poder aplicar la instanciación existencial? La restricción es que esa variable no tuvo que haber sido utilizada con anterioridad en algún momento de la deducción, ¿no? ¿Cuál es la segunda condición? También importante. La variable y no puede ser una variable libre de gamma. Recuerden 2 videos anteriores, esta gamma lo usábamos para referirnos a nuestras hipótesis. ¿Y qué quiere decir con que no puede ser una variable libre de gamma? Quiere decir que de todas las fórmulas que tenga, en ningún momento la y puede ser una variable libre de las fórmulas de gamma, ¿no? Exactamente por el mismo motivo, por el cual no puede ser que haya aparecido previo en la deducción. Si ya lo tenemos como hipótesis, ya tiene un significado. No es el existencial del que estamos hablando. Ya tiene un significado, entonces no puede ser utilizado, ¿no? Quizás no lo tenías en la deducción, pero ya habías asumido que tu y significaba ser matemático en tus hipótesis, y el problema son los usos a posteriori, ¿no? Porque justamente dices, bueno, ya me libré, existe alguien existe un filósofo, entonces utilizo la y para designar ese filósofo que existe, y luego dices, también, la y significaba matemático, entonces empiezo a hacer deducciones. No se puede. La parte importante para poder utilizar justamente de forma correcta la instanciación existencial es que no tiene que aparecer en los pasos previos y que tampoco puede aparecer como una variable libre de alguna fórmula de tu conjunto de hipótesis, ¿vale? Entonces, son las dos condiciones con las que vamos a trabajar para esto, para la instanciación existencial. Ya que ya tenemos la instanciación existencial, tenemos lo que es la generalización universal. Es la otra regla de inferencia con la cual se puede trabajar. ¿Qué nos dice la generalización universal? Que si demuestras algo para cualquiera, sin que ese cualquiera tenga alguna restricción ni nada por el estilo, entonces todos los de esa variable cumplen esa propiedad, ¿no? Aquí lo puse un ejemplo. Si al tomar cualquier gato, este gato es un mamífero, entonces todo gato es un mamífero, ¿no? Tomar cualquier gato resulta que es mamífero, por tanto, todo gato es un mamífero, ¿no? Curiosamente, esto fue algo de lo que ya habló Proclo en sus comentarios al libro 1 de los elementos de Euclides, que dijo que cómo trabajaban desde tiempos antiguos los matemáticos el concepto del para todo, y siempre ha sido en ese sentido, ¿no? Para todo quiere decir que si tomas cualquiera, entonces lo cumple, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues ya tenemos que para todos, forma correcta de utilizarlo es que de tomarte cualquiera llegas a dicha conclusión, ¿no? Así va a funcionar la generalización universal. ¿Qué condiciones va a tener? Parecidas a las anteriores, ¿no? La primera regla va a tener que ser que la variable no pudo haber aparecido tras una instanciación existencial. ¿Por qué? Porque si apareció tras una instanciación existencial, ya fue dotada de significado, ¿no? No puedes agarrar y concluir, existe alguien que es un filósofo, sea Y para denotar al filósofo. Por lo tanto, toda Y es filósofo, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
Y esto se traduciría en decir que de que existe alguien que es filósofo, entonces todos son filósofos, ¿no? Eso no tiene sentido, por eso es por lo que justamente se pone la restricción de que esa variable no pudo haber aparecido tras una instanciación existencial. Y lo mismo que en la otra condición que tenía ya la instanciación existencial, la variable X no pudo haber sido una variable libre de tu conjunto gamma de fórmulas por exactamente el mismo detalle. Si la tienes como una variable libre, quiere decir que ya puede estar dotada de algún significado, entonces con ella no puedes concluir. ¿Cómo se le va a hacer entonces para que aparezcan generalizaciones? Las generalizaciones van a surgir justamente a partir de otros usos de cuantificadores universales, ¿no? Y más cosas que van a ir apareciendo para allá. Entonces, bueno, estas son nuestras reglas de inferencia, como les comentaba, con estas reglas de inferencia y con los esquemas axiomáticos que había presentado en la sesión pasada, teóricamente ya podríamos obtener absolutamente todas las demás reglas de inferencia y todos los demás esquemas axiomáticos. Sin embargo, aquí voy a hacer una pequeña aclaración que va a ser en el siguiente video de algunos otros esquemas axiomáticos, ¿vale? Que vamos a dar por hecho. Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase y los veo en la siguiente sesión.